Buenos días, espero se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar revisando los sistemas digitales y nos vamos a centrar específicamente, luego de hacer una pequeña recapitulación, en qué pasa con los rangos de representación de los números binarios y bueno, y también otros sistemas. Y además, cómo nosotros contamos en los diferentes sistemas numéricos, ya que es algo que puede de repente parecer muy obvio, pero a veces no lo es tanto. Así que vamos a partir con una pequeña recapitulación de la clase pasada, ¿cierto? Donde estuvimos trabajando en este caso en una conversión de binario octal o hexadecimal. Habíamos visto que podíamos nosotros convertir directamente de binario a octal o hexadecimal, simplemente agrupando una cantidad determinada de bits. Teníamos que, si nosotros agrupábamos, por ejemplo, para pasar a octal en este caso, de 3 bits, y convertíamos ese binario, ¿cierto? A octal, o que es lo mismo que convertirlo a decimal, al menos en el rango de 0 a 7, obtenemos rápidamente el valor en octal. ¿Ya? Lo comprobamos, nos daba que era lo mismo, ¿cierto? Y para el caso de querer convertir a hexadecimal, simplemente hacíamos lo mismo, pero agrupando a 4 bits. Convertíamos, ¿cierto?, esos bits que estaban en binario al correspondiente hexadecimal, y nos daba la combinación correspondiente al número en hexa, ¿cierto? Comprobamos que nos daba todo correctamente, y después de eso estuvimos haciendo algunos ejercicios. Estuvimos practicando, les comentaba yo que, por ejemplo, es muy práctico si yo tengo, supongamos, hexa, pasar a binario y de binario a octal, y siempre que queramos obtener el decimal, muchas veces nos resulta más rápido desde hexadecimal, porque como son menos operaciones, tiende a ser más rápido, ¿ya? A pesar que se puede seguir cualquier camino que uno quiera, pero se puede realizar. Y lo último que habíamos revisado era lo que se refería específicamente a los números binarios con partes fraccionarias, que también se llama con coma fija, donde lo que hacíamos para, a partir de un número en decimal, obtener su correspondiente binario, era directamente ir multiplicando por la base del sistema. Para el ejemplo, íbamos multiplicando por 2 y íbamos escribiendo, ¿cierto?, el resultado. Le quitábamos la parte entera, en este caso, por ejemplo, el 1, ¿cierto? Nos queda 0,25 por 2, ¿cierto? Escribíamos el resultado nuevamente, y así seguíamos trabajando, hasta que eventualmente, si es que el número se podía representar de forma exacta en binario, nos iba a quedar que después vendrían solamente ceros, ¿ya? Y el número que nosotros estábamos buscando para este ejemplo sería 0, y ahí empezábamos, ¿cierto?, a anotar los dígitos que seguían, ¿ya? Claramente los ceros hacia acá no hacen ningún aporte mayor, así que se pueden omitir si uno así lo quiere. En el caso de otro tipo de problemas, por ejemplo, como cuando queremos convertir en este caso un 0,349, o vale decir un número que no puede ser representado de forma exacta en binario, lo que podemos hacer nosotros es trabajar con una cantidad específica de bits. O sea, podríamos decir, vamos a sacar 5, vamos a sacar 10, vamos a sacar 16. ¿Cómo se define esto? Desde el punto de vista de un ejercicio, o sea, un ejercicio para las pruebas, por ejemplo, es arbitrario. O sea, se define una cantidad de bits y ustedes sacan los bits. En un sistema real va a depender del mismo sistema y la cantidad de bits que tiene disponible ese sistema para trabajar. Podrán ser 16, 32, ya va a depender del caso. También para comprobar y en realidad para obtener en este caso el valor de un número binario, ¿cierto?, con parte fraccionaria, nosotros primero calcularíamos el valor de la parte entera, luego el de la parte fraccionaria, o incluso lo podríamos hacer todo junto, tomando en cuenta que los pesos y los exponentes correspondientes a los números de la parte fraccionaria van a ser -1, -2, -3 y así hacia la derecha. ¿Ya? O sea, -4, -5, según lo que nosotros tengamos. Y después de eso se puede trabajar directamente con las fracciones. En este caso, como tenemos ahí un medio, acá hubiera sido un cuarto, pero como estaba multiplicado por un 0, no hace mucho mayor aporte. Y luego, un octavo, ¿cierto? Lo sumamos todo y nos da el valor. ¿Ya? Que lo que nosotros hicimos acá fue comprobar el resultado anterior de este número que habíamos obtenido. Para este caso ustedes pueden ver, para el último ejercicio que hicimos, que si trabajábamos, por ejemplo, con 1, 2, 3, 4, 5 dígitos para la parte fraccionaria, nos quedaba igual un error relativamente grande, ¿cierto? Del 0,349, nosotros solamente llegábamos a un 0,34375, ¿ya? Estábamos relativamente lejos todavía. Y si le agregábamos unos cuantos bits más, ya nos acercamos bastante, ya prácticamente nos da el número, ¿cierto? Y obviamente, si sacáramos infinitos dígitos, llegaríamos al número exactamente, ¿sí? ¿Dudas respecto a esto? Si es que alguien no participó, por ahí algo que le haya comentado, obviamente viene a la rápida porque esto es más que nada como una recapitulación.
¿Ya? Así que vamos entonces a continuar con lo que les comentaba, ¿cierto? Que se refiere específicamente al conteo y a el rango de representación de los números en los sistemas que estamos trabajando, ¿ya? Así que vamos a abrir por acá, esto de circuitos, nos vamos a cambiar acá. Un 89 está bien. Así que esta sería la clase... no me acuerdo el número, clase 3. Sí, clase 3. Ya, estamos a lunes 24. Lunes 24 del 8 del 2020. Del 2020. Y vamos a partir, como les decía, haciendo algún conteo de nuestros números. Conteo en los sistemas revisados. Revisado hasta ahora ya. Hasta ahora. Nosotros claramente contar en lo que sería decimal debería ser algo súper trivial para nosotros, ¿cierto? Lo hacemos siempre, desde que éramos pequeños. Partimos en el 0, llegamos hasta el 9, ¿cierto? ¿Y después qué hacemos? Reseteamos este primer dígito, ¿cierto? Incrementamos el siguiente en 1, ¿cierto? Seguimos, ¿cierto? Después vamos avanzando, 11, 12, 13, 14, hasta llegar al 19. Se nos acabaron los dígitos acá, volvemos a resetearlo, e incrementamos el siguiente dígito en 1, ¿cierto? Seguimos. Y lo mismo, ¿cierto? 29 se nos acabaron, hasta que eventualmente vamos a llegar al 99. ¿Qué hacíamos ahí? Reseteábamos ambos, ¿cierto? Cuando se nos acabaron los dígitos, reseteamos, y incrementamos el que sigue. Y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Y vamos aumentando. Esto es lo que nosotros hemos hecho toda la vida, ¿cierto? Al contar. Esto es para decimal, ¿cierto? ¿Qué pasaría en el caso de binario, por ejemplo? Lo mismo. Binario, lo tenemos por acá, esto es decimal, ¿cierto? Decimal. Vamos ahora a hacerlo en binario. Binario. Y vamos a tener, por ejemplo, algo así. Partimos en 0, 1, se nos acabaron los dígitos, reseteamos ese, incrementamos el otro, ¿cierto? Seguimos, en este caso 1, 1, ¿cierto? Se nos acabaron los dígitos disponibles, reseteamos ambos, incrementamos el siguiente, ¿sí? ¿Se fijan que es exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo, sigo con C1, 0, 1, ¿cierto? Después voy a poner en este caso el 1, 1, 0. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente reseteé el dígito que tenía acá, que se me acabaron los dígitos disponibles en sistema, incrementé el otro. Después vamos a tener 1, 1. Y una vez que llegamos al 1, 1, 1, reseteamos todo, ¿cierto? Y pasamos al siguiente. Y en realidad estaríamos contando en este caso desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Por si acaso les adelanto yo que a nosotros en el curso, bueno, igual lo he dicho varias veces, nos va a servir mucho el contar al menos hasta el 15. Si contamos hasta el 15, con eso estamos súper bien. ¿Ya? Vale decir, hasta este número. Después obviamente hay un montón de otros números más, pero los podemos trabajar sin problema, a partir de lo que podríamos contar hasta ahí. Vamos a ver el caso de octal, porque de repente uno no lo conecta directamente, pero lo vamos a chequear acá. Fíjense que vamos a hacer exactamente lo mismo. Partiría del 0, 1, hasta llegar al 7, que sería el último dígito del sistema. Después, ¿qué hago? Voy a resetear este, ¿cierto? Incremento el otro en 1 y sigo contando. Cuento el 1, 1 o el 11, si lo quieren llamar así, ¿cierto? Hasta que voy a llegar al 17. ¿Y qué hago después? 0, 1, 0, 2, perdón. ¿Ya? Continúo, ¿cierto?
27, ¿ya? Hasta que aquí debo resetear este primer dígito, ¿cierto? Porque se me acabaron en realidad los dígitos disponibles que tengo en mi sistema, incremento el siguiente en otro, y pensemos en esto. ¿Qué número viene después de este? Quiero que lo escriban en el chat. ¿Qué número viene después de este? Según lo que hemos estado revisando hasta ahora. ¿Ya? ¿Sí? Sí, efectivamente ese número. ¿Los demás están todos de acuerdo? Recuerden que lo que hacemos nosotros, tal como en el caso de acá, cuando se nos acaban los dígitos disponibles, damos la vuelta, ¿cierto? Volvemos al valor de 0 e incrementamos el siguiente dígito, el que viene más a la izquierda, en 1. Así que vendría ahora el 1, 0, 0, ¿cierto? Y podríamos nosotros seguir contando así sin ningún inconveniente, ¿cierto? Seguiríamos después con el 101 hasta que llegaríamos al 107, se nos acabaron los dígitos, después vendría el 110, ¿sí? Y así continuamos, ¿ya? Es lo mismo que hacíamos en el caso decimal. Lo que pasa es que como en decimal lo hemos hecho tanto tiempo y si no es algo tan natural, que a veces en octava como que nos puede resultar raro, pero es exactamente lo mismo. Contamos, ¿cierto? Hasta que se nos acaban finalmente los dígitos del sistema. Después ese lo llevamos a 0, incrementamos el siguiente. O el siguiente para ustedes, ¿cierto? Ahí. Ahora, lo mismo en hexa. 0, 1, 9, ¿cierto? El 10, seguimos avanzando. La F, se nos acabaron los dígitos del sistema. Pasamos entonces acá a 0, incrementamos en 1 y seguimos. Hasta que llegamos al 1F. Bueno, si llegamos al 1F, llevamos este a 0, este lo incrementamos en 1, ¿cierto? Así que vendría el 20. ¿Sí? Seguimos hasta que llegamos al 2F. Después vendría el 30. Acá eventualmente se nos van a acabar los dígitos disponibles, llegaríamos al FF. ¿Qué vendría después? Del mismo modo que en el caso anterior, 0, 0 y vendría ese. Pero no sería el 100 de decimal, obviamente, ni tampoco el 100 de octal. Sería un valor mucho más grande. Mucho más grande. Aquí podríamos tener, ¿cierto? Después, eventualmente, que vamos a llegar al 1FF. Y ahí deberíamos resetear, ¿cierto? Deberíamos resetear estos dos a 0. Y vamos a tener el 2. ¿Sí? Y seguiríamos, por ejemplo. Y claramente estos números son muy grandes. O sea, en teoría, 200 entre comillas. En hexa es un número que nosotros podemos ver acá. Miren, 200 en hexa. ¿Qué número sería? En hexa sería un 2 por 16 elevado a qué exponente. Recuerden, sería 0, 1, 2 elevado a 2. Así que nos daría en realidad, ¿qué número? 256 por 2, 512, si no me equivoco. 256, si no me equivoco, 512. En decimal. O sea, bastante más grande, ¿no? ¿Ven? Entonces, claramente, el hecho de tener más dígitos en un sistema nos permite representar números más grandes usando menor cantidad de dígitos. ¿Ya? Pero lo que acabamos de hacer nosotros es exactamente lo mismo. Se cuenta tal cual. Tal cual. ¿Ya? ¿Duda respecto a lo que acabamos de revisar? Porque puede ser algo que parezca muy trivial, pero créanme que a veces uno igual como que le pueden entrar dudas, porque son números que nosotros en definitiva no hemos trabajado toda nuestra vida. O sea, decimal, claro, y quizás de niños pequeños lo hacíamos, ¿cierto? Muy bien. ¿Más o menos? Ah, ya. Por si acaso, lo que estamos haciendo es simplemente contar tal como en decimal. Partimos del 0 al 9 para el caso decimal, ¿cierto? Después llevamos a 0 este dígito, incrementamos el otro, ¿cierto? Y así seguimos avanzando por todos los dígitos del sistema, los que tenemos disponibles. Lo mismo hacemos para los demás casos, solamente que, por ejemplo, en octal se nos acaban los dígitos en el 7, y ahí pasamos entonces en este caso al 10, porque damos la vuelta acá, y este lo incrementamos en 1. Después llegamos al 17, lo mismo, llevamos ese a 0, ¿cierto? Damos la vuelta ahí, incrementamos el siguiente en 1, y seguimos. Cuando se me acabaron todos, trabajando con dos dígitos, ¿cierto? En el 7, 7, ahí debería ir al 100, que sería en este caso el 00 o 100, si queremos ser más precisos, ¿cierto? Es lo mismo que acá, miren. Fíjense que esto y esto
es muy similar, es lo mismo. Simplemente que en decimal tenemos hasta el 9 como dígito, ¿cierto? Y en octal tenemos hasta el 7. Y de la misma forma tenemos esto acá, ¿cierto? FF, a pesar de ser un número más grande, es lo mismo en este caso. Me refiero a que llegamos al punto en que se nos acabaron todos los dígitos disponibles o todas las combinaciones disponibles para 2 bits. Así que ahí llevamos a 0, ¿cierto? Estos dos, y el siguiente lo incrementamos en 1. Eso sería lo que nosotros vamos a realizar si estuviéramos contando en los sistemas. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos eso más o menos claro, lo que vamos a hacer es ver cuál es el rango de representación, o en realidad cuáles son las combinaciones disponibles, por ejemplo, en binario o en cualquier otro sistema, si quisiéramos ser así más generales. ¿Ya? Vamos a ver rango de representación, o en este caso, combinaciones disponibles, ¿cierto? Para una cantidad de bits en binario. Vamos a verlo acá. Y voy a escribir cantidad, no con cantidad. Cantidad de combinaciones. De combinaciones. Sí, esto funciona para cualquier sistema. De combinaciones disponibles. En un sistema de base, y le vamos a poner aquí un valor, de base vamos a poner de base M, por ponerle un valor, por ponerle una letra en este caso y que sea más genérico. Ya, así lo vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la cantidad? Va a depender de lo siguiente. Vamos a poner una línea un poco más recta ya para que nos quede bien. Ahí tenemos nuestra línea. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, para un sistema, en este caso de base M, tendríamos lo siguiente. Combinaciones. O número de combinaciones. Sería igual a la base del sistema, en este caso, que sería M, elevado al número de bits, ya que vamos a ponerle aquí como... déjame pensar. Sí, número de dígitos en realidad. Voy a decir bits, pero no. Donde M es la base del sistema y N es la cantidad de dígitos. Base del sistema. Ahí sí. Ahí vamos a tener todas las combinaciones disponibles. Y este n pequeño es la cantidad de dígitos. Cantidad de dígitos. ¿Ya? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Para qué nos sirve, de hecho? Vamos a chequearlo aquí en un ejemplo, ¿ya? Ejemplo. ¿Cuántas combinaciones se tienen? Combinaciones se tienen, en este caso, en binario, si se usan 16 bits, o 16 dígitos en este caso. Ya por si acaso yo cuando uso bits, no lo he mencionado, pero lo voy a dejar escrito ahora porque yo sé que de repente puede sonar como medio extraño. ¿Qué significa bit? ¿Ya? Que ustedes probablemente lo han escuchado muchas veces, ¿cierto? Bit significa binary digit, eso es todo lo que significa. ¿Ya? Porque yo de repente lo uso como indistintamente y en realidad es por eso. Es porque aquí me refiero a que simplemente es un dígito binario. ¿Ya? Binary digit. Y aquí viene. Eso es lo que significa bit. Entonces, cuando hablo de dígitos, me refiero de forma general, para todos los sistemas. Y cuando hablo de bit, me refiero específicamente a dígitos, pero de sistema binario. ¿Ya? Quería aclararlo para que no hubieran dudas respecto a eso, ya, porque a veces uno se refiere como bits para el caso de otro sistema, y en realidad no sería lo mejor. Tendría que referirse como dígito. ¿Ya? Solución. Solución. ¿Cuántas combinaciones se tienen en binario si se usan 16 dígitos? No dígitos. Tendríamos, ¿cierto?, que el número de combinaciones sería igual a la base del sistema, que sería 2, para este caso, ¿cierto?
porque estamos en binario, y la cantidad de dígitos nos están diciendo que son 16. Así que tendríamos, ¿cuántas combinaciones disponibles? 65.536, Bastián. Ya lo calculaste, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, si serían en ese caso 65.536 combinaciones. Fíjense, estamos hablando con 16 bits. Si yo tuviera menos, tuviera por ejemplo, este caso vamos a poner ahora. Pregunta adicional. Si tuviéramos, por ejemplo, solamente 3 bits. 3 bits. Claramente es más simple, ¿cierto? Porque son menos dígitos, ¿cierto? Si tuviéramos 3 bits, sería en este caso combinaciones, o el número de combinaciones, sería solamente 8, ¿cierto? 2 elevado a 3. 8 combinaciones disponibles. ¿Ya? Y esto está directamente relacionado con lo que estábamos viendo arriba. Lo que yo estaba listando recién son combinaciones. Combinaciones posibles, ¿cierto? Para el caso decimal, combinaciones disponibles para el caso de binario. Y fíjense que con 3 bits, nosotros podríamos entonces representar una determinada cantidad de números únicamente. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ejemplo ahora para hexa. Ejemplo, pero lo mismo, pero en hexadecimal. Y van a ver la diferencia, que es pero realmente gigante. Miren. ¿Cuántas combinaciones se tienen, en este caso en hexa, si se usan 16 dígitos? Y si lo selecciono, sería muy bueno para que así lo reutilicemos directamente. Copiar, pegar. Vamos a ver si lo pone justo. Miren, lo puso justo donde yo quería. Muy bien. Y aquí ya el número crece mucho, ¿no? Va a crecer pero de una manera gigante. Vamos a calcularlo nosotros también, ¿ya? Calculadora. Vamos a ver cuánto nos da. Sería claramente 16 elevado en este caso a 16. Un tremendo número. Wow, me excedí un poco, ¿no? Un poco bastante. ¿Qué número es, de hecho? A ver, 1.000.000, ¿cierto? Estos serían billones del punto de vista del punto de vista europeo, ¿cierto? Y en Chile, ¿cierto? No, eso es mucho. Un chillón. Lo vamos a anotar, ¿ya? Para que vean la diferencia que hace. Lo vamos a anotar para que quede esa idea de que en realidad es súper, súper grande la cantidad de combinaciones que tenemos disponible con Hexa. Aunque en realidad lo que se hace por lo general es trabajar obviamente en binario, porque lo que queda guardado en memoria me refiero en cualquier computador, en cualquier sistema, son unos y ceros, o sea, es en binario. Y se ocupa el hexa generalmente para poder representar esos datos en memoria de una forma más reducida, de una forma más simple de visualizar, para el humano al menos. ¿Ya? Pero lo vamos a dar igual, para que ustedes vean que realmente es una diferencia gigante, ya a medida que aumentamos en este caso la cantidad de bits, o perdón, de dígitos, porque recuerden que bit sería solamente para el caso de binario, ¿ya? Voy a anotar el número, ¿eh? Vamos a anotarlo. 18, 446, 744, 073, 709, 551, 616. Un número gigante, en definitiva. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las combinaciones. ¿Ya? Combinaciones. De hecho, ¿cómo se lee este número? Eventualmente lo vamos a chequear. Sí, también lo podría poner así. Efectivamente. Pero la idea como que lo dejé idealmente representado completamente acá. Ya. Claro, ahora pasarlo a binario. No, ya ahí sería un exceso. Ahí sería un exceso en ese caso.
Serían muchos, muchos bits. Igual nosotros en el curso vamos a ver una forma en que se pueden representar números muy grandes, números muy pequeños, que es como flotante, que lo vamos a ver después. Ya, pero es algo que permite trabajar con números así. Ya. Eso se refiere entonces a las combinaciones disponibles que nosotros vamos a tener. Ahora, ¿qué pasará, cierto, con otro tipo de números? Porque hasta ahora nosotros, ¿qué hemos visto? Miren, hemos visto números enteros, hemos visto cómo convertir, por ejemplo, de decimal a los otros sistemas, hemos visto cómo convertir de los otros sistemas a decimal, hemos revisado también cómo convertir entre los demás sistemas, entre binario, octal y hexadecimal, cómo contamos con estos números, cuáles son las combinaciones disponibles, pero hay algo que no hemos visto. Algo que no hemos visto nosotros todavía. ¿Qué pasa con los números con signo? ¿O no? ¿Acaso los números binarios, los números de estos sistemas no pueden tener signo? Y de hecho sí pueden. Ahora vamos a ver qué pasa con ellos. Ya vamos a comenzar a ver los primeros casos. ¿Ya? Claro, Pablo, exactamente. Representación de números. Vamos a trabajar específicamente con los números binarios con signo, porque en realidad es lo que nosotros vamos a centrar. Vamos a usar principalmente números binarios con signo y que de repente los podríamos representar, si así lo quisiéramos, en hexa. ¿Ya? Porque hexa es una forma resumida de poder representar números, o nos da una forma resumida de representar números binarios más grandes. ¿Ya? Representación, en este caso, de números binarios con signo. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener al menos 3 formas de representarlo. Binarios con signo. ¿Ya? Y esto es nuestro nuevo título, lo vamos a dejar así. ¿No? Bueno, podría ocupar la regla, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo a mano alzada, bien hecho ahora sí. Ahí. Ya, con eso está bien. ¿Cuáles van a ser estas formas de representación? Vamos a tener a lo menos 3, miren. La primera es signo magnitud. Signo y magnitud. Vamos a tener que esto le vamos a llamar muchas veces SM, simplemente para efecto de escribirlo más resumidamente. Vamos a tener complemento a 1, ¿ya? Que le vamos a llamar también muchas veces simplemente CA1. Vamos a tener complemento a 2. Complemento a 2, que le vamos a llamar CA2, ¿cierto? Y vamos a ver ahora con un ejemplo directamente cómo nosotros vamos a representar, en este caso, los números con signo, ¿ya? Algo muy importante. El bit de signo, o sea, perdón, vamos a definir un bit de signo en todas estas representaciones, se define un bit como bit de signo. Se define un bit. Recuerden que un bit sería un binary digit, ¿cierto? Un dígito binario. Como bit de signo. Bit de signo. ¿Cuál va a ser ese bit? Va a ser precisamente el de más a la izquierda. El de más a la izquierda. No, el de la izquierda. El primer bit o el de más a la izquierda. Que será el primero de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces podríamos ver que un número sería así. Por ejemplo, así. Este podría ser un número. Que nosotros tendríamos un número con signo, ¿ya? Y el bit de signo sería precisamente ese. ¿Ya? Vamos a ponerlo ahí. Ejemplo. Tenemos un número por acá, y su bit de signo sería el que tenemos ahí. Bit de signo. ¿Ya? Algo muy importante para todos estos formatos de representación que nosotros vamos a ver, signo magnitud, complemento a 1, complemento a 2, el bit de signo va a significar lo mismo. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, tenemos que el bit de signo es 0,
el número va a ser positivo. Si el bit de signo es 1, el número va a ser negativo. ¿Ya? Si el bit de signo es 0, el número es positivo. El número es positivo. ¿Ya? Y si el bit de signo es 1, el número será negativo. Y el bit de signo, me faltó ponerle el, es 1. El número es negativo. ¿Ya? Así que tenemos 3 formatos, los que están descritos ahí. Tenemos, ¿cierto?, que vamos a usar un bit de signo, el cual va a ser el primero, como se presenta acá, ¿cierto? Y además, para los 3 casos, vamos a tener que ese bit de signo, si es que es 0, el número va a ser positivo, y si es que es 1, el número va a ser negativo. ¿Ya? Eso es válido para los 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a ver directamente un ejemplo, ya para que así nos quede mucho más claro. Ejemplo. ¿Qué vamos a representar acá? Vamos a representar el siguiente número, o los siguientes números, miren. Número que va a ser, en este caso, el más 25 y el menos 25. Y vamos a ver cómo se diferencian en los diferentes formatos, ¿ya? ¿Qué cambia? Lo vamos a tener ahí. Acá vamos a tener signo magnitud. Aquí vamos a tener complemento a 1. Y aquí vamos a tener complemento a 2. ¿Ya? Vamos a dibujar nuestra tabla. Por mientras quiero que ustedes me escriban, mientras yo dibujo las líneas de la tabla, ¿cuáles serían, o cuál sería la representación del 25? Así a secas, no se preocupen ahora del signo. ¿Cómo representaría yo un 25 en binario? Seguro que nosotros hemos revisado hasta ahora. Sin preocuparnos, como les digo, por el signo ni nada de eso. ¿Cómo sería? Lo hemos calculado varias veces, ¿cierto? Mientras yo hago un esfuerzo, dibujo acá. ¿Se acuerdan cómo era la representación del 25 en binario? Ya, sí, muy bien. Sí, de hecho, es la que acaban de escribir, la que acaba de escribir Luis. Sí, es 1, 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Lo hemos calculado en varias ocasiones, igual lo podemos comprobar. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Que ya está completándose mágicamente. Ahí. Ahí. Y por acá, estamos sobrados con este espacio que tenemos disponible. Ahí. Ya, y efectivamente ustedes me dicen, ¿cierto? Que es 1, 1, 0, 0, 1, ¿cierto? ¿Cómo lo podríamos ver también? Bueno, como lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Yo le podría dar pesos a cada uno de los dígitos, ¿cierto? Sería 1, 2, 4, 8, 16, y veríamos que en realidad con el 1 en el 16, con el 1 del 8, tendríamos 24. Más ese 1 nos daría entonces el 25, ¿cierto? Así que efectivamente esa es la representación del 25, ¿ya? Lo podríamos hacer también de la forma que era sistemática. ¿Se acuerdan que partíamos trabajando así en una tabla y empezábamos nosotros a dividir por 2 hasta que eventualmente nos daba el número correspondiente, ¿cierto? ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Y para nuestro ejemplo es necesario definir algo también, la cantidad de bits que vamos a trabajar. ¿Ya? Represente el más 25 y el menos 25 usando en este caso 8 bits. 8 bits para todo el número, ¿ya? Fíjense bien que, según lo que tenemos descrito arriba, además de que sabemos que el 25 se representa así, esto es 25, sin signo por si acaso, en base 10 es igual a 11001, lo que me acaban de comentar, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, miren, que si es que el bit de signo es 0, quiere decir que el número es positivo.
Así que, ¿cómo va a ser entonces para estos casos de acá el bit de signo? 0, ¿cierto? Pablo me pregunta respecto a, en caso de ser positivo, era 1, 1, 0, 0. Ya, es que fijémonos en lo siguiente, miren. Aquí nos dice, si el bit de signo es 0, el número es positivo. Por tanto, para este número, para todos los casos que tenemos acá arriba primero, ¿cierto? El bit de signo va a ser 0. ¿Por qué? Porque así es como se definen en este caso los formatos. El bit de signo es 0 siempre que el número sea positivo. Y va a ser la única opción que va a tener en esa situación. ¿Ya? Así que sabemos ya que el bit de signo para la primera fila va a ser 0 en todos los casos. ¿Ya? Así que lo vamos a dibujar. De hecho, vamos a tener de armar la tabla, ahí sí. Y vamos a poner el bit de signo. 0, 0, 0. Además, según lo que nos dicen acá, ¿cierto? El bit de signo va a ser 1, ¿cierto? Siempre que el número sea negativo. Así que para estos casos donde el número tiene que ser negativo, vamos a tener 1, 1 y 1. ¿Ya? Eso está claro, ¿o no? Si alguien tiene dudas con eso, me comenta. ¿Ya? Entonces tendríamos el número, esto lo convertimos tal como lo hacíamos antes. Recuerden que yo podría haberlo hecho como les decía, con la tabla, ¿cierto? 25, 2, empiezo a dividir hasta que saco completamente el número, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué parte no se entiende? Recapitulamos, miren. Tenemos la representación con números binarios. Para ello tenemos tres formatos. Uno es el signo magnitud, otro es complemento 2 y el otro es complemento 1, ¿ya? Lo intercambié, pero en realidad lo mismo. En todas estas representaciones se va a definir un bit de signo, ¿ya? Que va a ser el primero, el que está más a la izquierda, ¿ya? Ese va a ser el bit de signo. Ahora, si es que el bit de signo es 0, eso quiere decir que el número es positivo. Si es que el bit de signo es 1, el número es negativo. ¿Ya? Entonces, por eso, como acá tenemos un número que es positivo, el más 25, su bit de signo va a ser 0, en los tres casos. Y para el caso del número negativo, que es el mismo número, pero en este caso negativo, el bit de signo va a ser 1 para los tres. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito más? ¿Las personas que me pusieron más o menos? Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, cualquier cosa me dicen. Entonces, una vez que tenemos nuestra representación, en este caso del 25, pero sin signo todavía, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a fijar en la cantidad de bits que tenemos disponibles para representar el número. Acá tenemos 8. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a quedar solamente 7 bits disponibles para rellenar acá. ¿Ya? Entonces, para el caso de signo magnitud, yo simplemente voy a tomar esta representación y la voy a poner ahí. Eso es todo lo que voy a hacer de momento, miren. Voy a poner el 1, 0, 0, 1, 1. ¿Y qué pasa acá? Si se fijan bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. ¿Qué creen que vamos a hacer con los otros bits que nos faltan? Para el caso de esta representación, signo magnitud. Efectivamente, rellenamos con 0. Vamos a rellenar con 0 hasta que completemos los 8. ¿Ya? Fíjense que partí siempre desde la derecha, eso es lo importante. O sea, poniendo ahí mi número. Puse el 25, la representación del binario. Tengo el bit de signo que es 0 porque el número es positivo y eso es lo que me indican, ¿cierto? Y si me faltaron por rellenar algunos, los pongo en este caso con 0. Ahí tenemos entonces 8 bits. Y esa sería la representación del número usando signo magnitud. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el mismo número en signo magnitud, pero para el número negativo que tenemos acá? Lo que va a pasar es que en realidad, como tenemos este formato, signo magnitud, donde el signo solamente me va a indicar a mí, por ejemplo, si el número es negativo o positivo, la parte que sería correspondiente a la magnitud queda tal cual. Eso quiere decir que esto no va a cambiar. Yo pongo acá el número tal cual, le pongo acá los ceros, y la única forma de discernir o de diferenciar en este caso que el número es negativo o positivo va a ser por el bit de signo. ¿Ya? Repito, para el caso de signo magnitud, si yo quiero poner un número que es positivo, yo simplemente calculo el valor del número binario, ¿cierto? Como si no tuviera signo, como lo hemos hecho hasta ahora, lo pongo acá. Si el número tiene que ser positivo, le pongo bit de signo 0. Si el número es negativo, le pongo bit de signo 1. Si me quedan bits por rellenar, los relleno con 0, como hice en ambos casos. ¿Ya? Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer para signo magnitud. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que acabamos de hacer con signo magnitud? Recuerden, obtuvimos el número, en este caso el binario que le corresponde sin signo,
Lo pusimos, ¿cierto? Después, dependiendo si el número es positivo o negativo, le pusimos su bit de signo, en este caso para el positivo 0, para el negativo 1, y si nos faltaba por rellenar, en este caso para cumplir con los 8 bits, poníamos 0 simplemente. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, en definitiva, el único cambio que hay es ahí, en el bit de signo. ¿Ya? Si eso está claro, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer para los demás casos? Bueno, vamos a destacar algo bastante importante, ¿ya? Estos son puntos importantes. Le vamos a poner específicamente así. Puntos importantes. Los números positivos se van a representar igual en todos los formatos, ¿ya? Los números positivos, estos números por si acaso, se representan de la misma manera para los tres formatos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad esta representación es válida para esta y válida para esa, ¿ya? Representan de la misma manera en los tres formatos. Eso quiere decir que en realidad los positivos no cambian. O sea, una vez que yo saqué el positivo, en este caso en signo magnitud, estoy listo para los demás, porque esto no va a cambiar. Así que en realidad podría copiar y pegar directamente. Eso vamos a hacer. O vamos a intentar hacer si es que aparece donde yo quiero que aparezcan. Vamos a copiar. De hecho, debería mejor escribirlo porque si no me va a copiar el 0 también y no es lo que queremos. Ya, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Acá tenemos, ¿cierto? 1, 1, 0, 0, 1. Y copia en realidad exactamente los mismos números. ¿Ya? Eso es para los positivos. Así que como les decía, para el signo magnitud, anotamos el binario, le ponemos el bidesigno que le corresponda, 0 si es positivo, 1 si es negativo, rellenamos con 0 hasta cumplir con la cantidad de bits que nos piden, ¿ya? Y la representación de los positivos de los tres sistemas es exactamente la misma, así que en realidad esto es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia entonces? Porque hasta ahora uno podría preguntarse, bueno, y si es la misma para estos casos, entonces, ¿para qué definimos esto? Y en realidad la diferencia está exclusivamente en los negativos. Solamente hay diferencia cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que un número negativo está representado en uno de los formatos o no, o en otro en realidad. Así que vamos a ver ahora qué pasa con los demás. 2. Un número negativo. Un número negativo en CA2, perdón, en CA1, se obtiene a partir de la representación del positivo. De la representación del positivo. Representación del positivo. O del correspondiente positivo. Del correspondiente positivo. Simplemente invirtiendo los bits de dicha representación. Invirtiendo los bits de dicha representación. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente para representar el negativo, cuando estemos en CA1, lo que vamos a hacer es tomar la representación del positivo, que la tenemos ahí, por ejemplo, y vamos a invertir los bits. Cuando digo invertir, me refiero a cambiar los ceros por 1 y cambiar los unos por 0. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Vale decir, cambiando los unos por ceros y los ceros por 1. Los unos, voy a escribir así ya, por ceros y los ceros por 1. ¿Ya? Eso por si acaso es 1, eso es ceros, ¿ya? Para que me entiendan cómo lo escribí. Así que lo que vamos a hacer es esto. Vamos a pasar el número de acá. De ahí, ¿cierto? Y vamos a invertir todo. Donde hay ceros vamos a poner unos, y donde hay unos vamos a poner ceros, como es el caso de lo que estamos haciendo.
Ahí. Y con eso está listo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ya? Repito, para el caso de CA1, para representar el número negativo, ¿cierto? Vamos a simplemente invertir los bits que tenemos acá. Y con eso nos va a quedar la representación del negativo. Aquí me faltó una palabra, sí. Un número en CA2, en este caso un número negativo, ¿ya? Ahí sí. Un número negativo en CA1 se obtiene a partir de la representación del correspondiente positivo, simplemente invirtiendo los bits de dicha representación. Vale decir, cambiando los unos por ceros y los ceros por uno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O quedan dudas respecto a cómo lo obtenemos? Un número negativo ahora. Un número negativo en CA2. En CA2, vamos a relanzar acá. Ustedes me van respondiendo si es que se va entendiendo ya. Un número negativo en CA2 se obtiene también a partir de la representación del positivo representación del positivo por medio de la siguiente regla. Por medio de la siguiente regla. Sí. Hay dos personas que me ponen más o menos. Cualquier duda que tengan me escriben en el chat o me comentan ya para poder resolverla idealmente. Y bueno, por medio de la siguiente regla. Partimos por la derecha. Voy a anotarlo y después lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Porque así va a quedar más claro, ¿ya? Partimos por la derecha. Manteniendo todos los bits. Todos los bits hasta llegar al primer 1. Hasta llegar al primer 1. ¿Ya? No se compliquen si de repente como que queda medio extraño, ¿ya? Porque con el ejemplo va a quedar más claro, ¿ya? Al primer 1, el cual también mantenemos. También mantenemos. Mantenemos. ¿Ya? Y luego vamos a invertir los siguientes bits. Los siguientes bits se invierten. ¿Ya? Y aquí vamos a ver el ejemplo que les comento yo. Miren. El ejemplo para que veamos este caso y cómo nos va a quedar. Ya, pensemos que tenemos un número. Tenemos un número que está por acá. Yo lo voy a anotar. 1, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Y supongamos que tiene, por ejemplo, un bit de signo. En este caso le vamos a poner 0. ¿Ya? Imaginemos que tenemos este número. ¿Ya? Y yo quiero, en este caso, aplicarle esta regla que estamos comentando. ¿Ya? Vamos a partir por la derecha, vale decir por acá, y vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿ya? Vamos a hacerlo. Va a ser 0, lo mantenemos, 0 lo mantenemos, 1 también lo mantenemos. Y los siguientes se van a invertir. Eso quiere decir que van a pasar a ser ahora. Este de acá va a pasar a ser un 1, ¿cierto? Ese va a pasar a ser un 0. Y ese va a pasar a ser un 1. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Se fijan? Entonces partimos por la derecha, mantuvimos todos estos bits, lo mantuvimos, ¿cierto? Llegamos al primer 1 que también mantenemos, y los siguientes los invertimos. ¿Ya? Otro ejemplo más. Vamos a ver acá otro número. También podría estar en este caso ese con un 1 ahí. ¿Ya? Porque esto, por si acaso, es una forma, en realidad una regla mnemotécnica que nosotros nos referimos a cómo aplicar este complemento, porque también lo vemos con un operador, ¿ya? Pero es algo que vamos a ir aclarando poco a poco. Imaginemos que tenemos acá 0, 1, 0. Tenemos este número. Yo parto por la derecha, voy a mantener todos los dígitos hasta llegar al primer 1, que también voy a mantener. Así que me va a quedar
0, 1, lo encontré el primer 1, lo mantengo, ¿cierto? Y los siguientes los voy a invertir. Así que me va a quedar entonces 1, 0, 1 y aquí 0. ¿Ya? ¿Se fijan que los fui invirtiendo simplemente? Esto es lo que nosotros vamos a aplicar para obtener el negativo, en este caso, o la representación del negativo. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos entonces? Miren, vamos a ver otro ejemplo. Pensemos que tenemos este caso. Tenemos, por ejemplo, un 0, 1, 1, 0, 1. Este número. Y yo quiero hacer lo mismo. Parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1. Bueno, aquí el primer bit es directamente el 1, así que ese es el único que vamos a mantener. Y los siguientes que están acá, los vamos a invertir. Nos va a quedar, por tanto, 1, 0, 0, y aquí nos va a quedar un 1. ¿Ya? Y eso sería el procedimiento que nosotros estamos siguiendo. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento? De partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también se mantiene, y luego los siguientes se van a invertir. ¿Ya? Aquí, otro más también. La idea es que nos quede, ojalá, bien claro. Ahí. Aquí tenemos uno con varios ceros. ¿Ya? Parto por la derecha, mantengo todos los bits, en este caso los ceros, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, y después recién los siguientes los invierto. ¿Ya? Y ahí me quedó. Y ese va a ser la operación que tenemos que realizar para obtener el negativo cuando estemos usando complemento 2. ¿Cómo así? Simplemente a partir de la representación del número positivo, como nos dicen acá, ¿cierto? Nosotros vamos a aplicar esta regla y con eso vamos a obtener la representación del negativo. Lo vamos a ver en el caso que tenemos acá, miren. ¿Ya? Tenemos la representación del positivo, aquí está la representación del positivo. Así que yo voy a partir por la derecha. Voy a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1. Claramente acá ustedes pueden ver que tenemos que el primer 1 es el primer dígito, así que se mantuvo solo él. Y los siguientes se van a invertir. Así que vamos a tener, lo voy a poner en otro color para que se vea también, por ejemplo en verde, invertimos. El 0 pasó a 1, ese pasó a un 1, ¿cierto? Ese pasó también ahora a un 0, ese a un 0, y los siguientes van a ser simplemente unos, ¿cierto? Porque están invirtiéndose el que está ahí. 1 y 1. ¿Por qué existen estos sistemas? Porque se busca hacer un uso eficiente de la memoria al momento de guardar la información. ¿Ya? Recuerden que todo lo que nosotros trabajamos se basa en el hecho de que los sistemas digitales únicamente se puede representar todo con ceros o unos. O con, en este caso, la presencia o ausencia de una señal determinada, una señal de tensión principalmente. ¿Ya? Entonces, para poder realizar operaciones y que se pueda, obviamente, traer de memoria la información y operarla directamente, hay que trabajar en un sistema que tiene solamente dos valores posibles, que son el 0 y el 1. ¿Ya? Por eso es que existen estos sistemas, para poder operar con esas dos combinaciones únicamente. ¿Ya? Si los sistemas, por ejemplo, digitales pudieran guardar, en este caso, información, supongamos, en decimal, haríamos toda la operación en decimal. ¿Ya? Ese es el motivo por el cual existen. Tenemos entonces, ¿cierto?, la representación. Fíjense que lo que hicimos fue lo siguiente. Para obtener el negativo, que en este caso sería el menos 25, partimos de la representación del positivo, que tenemos acá, ¿cierto?, que sería para el más 25. Aplicamos esta regla que yo les comento, ¿cierto? Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1. En este caso nos da que efectivamente el primer 1 es el primer dígito, ¿cierto? Así que nos queda 1 y los demás que siguen los invertimos. ¿Ya? Directamente 1, en este caso 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y con eso tenemos la representación del número. Ustedes pueden notar que para el caso de los positivos, como habíamos comentado, ¿cierto?, la representación es la misma, no cambia nada. Sin embargo, para los negativos, son diferentes. De hecho, cambian. Aquí la diferencia es menor, ¿sí?, porque hay un pequeño cambio. ¿Ya? Así tendríamos que se representan en este caso los números en los tres formatos. ¿Para qué en el CA1 y el CA2? Ah, ya, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que si nosotros usáramos, por ejemplo, este formato, nosotros diríamos, ah, pero mira, es muy simple para nosotros porque nos resulta más claro el hecho de decir, ya, esto es la magnitud y esto otro es el ángulo. O sea, perdón, el ángulo, el signo. Me estoy cambiando de curso ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es que para nosotros es simple. Sin embargo, para los sistemas digitales no es. ¿Ya? En la implementación y los cálculos con signo magnitud
no es lo que mejor se les acomoda. Y además se hace un uso ineficiente también de las combinaciones disponibles. Porque quiero que ustedes me digan lo siguiente, miren. Si yo tengo un número, supongamos que tengo este número binario, ¿qué número sería el que estaríamos representando con ese número binario? ¿Cuál sería el número correspondiente? Lo pueden escribir. El 0, ¿cierto? ¿Ya? Sí, pues nos parece muy obvio, ¿cierto? Es el 0, lógicamente. Pero si yo digo que estamos trabajando ahora con números con signo, y les pongo esto, y ustedes dicen, ah, ya, pero sigue siendo el 0. Ya, yo diría, sí, sigue siendo el 0. Y si tengo esto, miren lo que voy a hacer ahora. ¿Qué número es ese ahora? Porque esta es la magnitud, ¿cierto? Es el menos 0. Y para nosotros tiene sentido tener igual más 0 y menos 0. Quizás sí, quizás no. Pero en cualquiera de los casos perdimos una combinación. O sea, hay una combinación que destinamos exclusivamente a representar ese número, que es un aparentemente menos 0. ¿Ya? Eso es como medio ambiguo, ¿cierto? Medio extraño. Entonces, es una de las cosas que se dan en el caso de que trabajáramos exclusivamente con signo magnitud. ¿Ya? En cambio, les adelanto desde ya, que para el caso de complemento a 2, todas y cada una de las combinaciones disponibles son utilizadas para representar un número diferente. O sea, se hace un uso más eficiente de las combinaciones. En el caso de SA2, por ejemplo. Y como spoiler, quizá ustedes ya lo saben ya, pero ¿cuál de estos tres formatos creen ustedes que se usa, por ejemplo, para representar los números? Y les adelanto, los números enteros, los long, por ejemplo, en Java, en C, se utiliza uno de estos tres formatos. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Ya? Pueden escribir lo que ustedes quieran. Claro, sea 2. Los números enteros, los números, en este caso, los long, en C, en Java. Creo que también en Python, si no me equivoco, también se utiliza. ¿Ya? Pero con certeza en Java y en C se ocupa sea 2. Se ocupa complemento a 2 para representar los enteros. Los short también, si recuerdo bien, también se representan así. Aunque como que casi nadie los usa así, pero... ¿ya? Para que vean que en realidad es algo bastante práctico. O sea, no es como que esto estamos viéndolo acá y jamás se va a ver. ¿No? En realidad lo van a ocupar cada día de su vida que estén programando. ¿Ya? Así que es bien importante entender cómo funcionan. ¿Ya? Y eso se refiere entonces a los formatos de representación. ¿Qué nos queda ver ahora? Bueno, ahora lo que vamos a ver, para cerrar por hoy día, es el rango de representación de los números en CA2. ¿Por qué en CA2? Porque en realidad son los que se ocupan, como les estaba comentando. Rango de representación. Quiero que me digan cualquier duda que tengan, ¿ya? Representación de números binarios. Números binarios en CA2. ¿Cuál sería el rango? El rango va a ser este, miren. Se van a poder representar así. Desde menos 2 elevado, en este caso, a n, ¿ya? Donde vamos a ver que n son la cantidad de bits, menos 1 hasta diríamos, el más 2 elevado a n menos 1, menos 1. ¿Ya? ¿Dónde qué sería el n? La cantidad de bits. Ese sería el rango de representación de, por ejemplo, de los números binarios si estamos usando nosotros complemento a 2. Y les pregunto a ustedes lo siguiente. ¿Por qué creen que será n-1? ¿Por qué no es hasta n? Porque se acuerdan que en el caso anterior era directamente hasta n. O sea, el número de combinaciones tenía que ver directamente con eso. ¿Por qué n-1? Ya, mira. Por lo siguiente, miren. ¿Por qué es n-1? Porque en realidad para representar los números o las combinaciones tenemos solamente n-1 bit. Recuerden que hay un bit que es el bit de signo. ¿Ya? Entonces, como tenemos el bit de signo, solamente n-1 vamos a usar para representar combinaciones diferentes. ¿Ya? Por eso es que nos va a quedar n-1 en ambos casos. ¿Y por qué será que en el caso de los negativos partimos, por ejemplo, directamente desde menos 2 elevado a n-1? Y para el caso de los positivos, le quitamos ese menos 1. Y por ahí está la respuesta.
Entre lo que ustedes comentaron en el chat está la respuesta. Claro, porque partimos del 0 y el 0 parte con un bit de signo 0. Entonces quiere decir como que estamos perdiendo una combinación de los positivos al representar el 0. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera usar, para que ustedes lo vean bien claro, miren. Ejemplo. N igual 3. Ejemplo. N igual 3. N igual 3. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener 3 bits disponibles. Miren. Vamos a tener nuestro bit de signo por acá. Vamos a tener en este caso el 0, 0 ahí, ¿cierto? Estamos usando solamente 3 bits. Vamos a tener después el 0, 0, 1, ¿cierto? Después vamos a tener el 0, 0, 1, 0. Tenemos, ¿cierto? El 0, 1, 1. Estamos contando tal como en el caso anterior. Y después que vienen, vienen el 1, 0, 0. Después viene el 1, 0, 1, ¿cierto? Después viene el 1, 1, 0. Y finalmente el 1, 1, 1. Y ahí tenemos todas las combinaciones disponibles para representar en este caso números, pero usando 3 bits. Fíjense que bien que tenemos cuántas combinaciones disponibles en total. En total claramente son 8, ¿cierto? 8 combinaciones. Va en línea con lo que vimos al principio de la clase, que dijimos que en realidad iba a ser 2 elevado a n, ¿cierto? La cantidad de combinaciones, donde en este caso es 2 elevado a 3, nos da 8 combinaciones disponibles, ¿ya? Pero el rango de números que vamos a representar, que es lo que tenemos acá en CA2, no es exactamente 8, ¿cierto? Sino que va a ir en este caso, por ejemplo, desde números positivos hasta números negativos. ¿Cuál sería el rango de representación? ¿Ya? Para n igual 3, de hecho lo voy a poner así mejor, voy a poner para n igual 3, el rango de representación es, para n igual 3, el rango de representación es el siguiente, miren. Va a ser desde menos 2 elevado a 3 menos 1 hasta, ¿cierto?, el más 2 elevado a 3 menos 1 menos 1. Así que, ¿cuál sería el rango? Menos 4 hasta el más 3. Eso es lo que nosotros podemos representar. Desde el menos 4 hasta el más 3. ¿Y cuáles serían las combinaciones? Van a estar acá. Vamos a tener, por ejemplo, este va a ser el 0. ¿Este va a ser qué número? Este va a ser el más 1. Este va a ser el más 2. El más 3. Y estos de acá se van a corresponder a los números negativos, ¿ya? Pero lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, porque no van tan ordenados como uno podría pensar, ¿ya? ¿Sí? Así que vimos ahora último, ¿cierto? Dime. ¿Por qué menos 4? ¿Por qué menos 4? Porque recuerda que lo que tenemos acá sería menos 2 elevado a 2, ¿cierto? Y eso sería menos 4. Ningún número elevado a 2 da negativo. Pero mira, lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo es esto. Tenemos este número, ¿ya? Quizá ahí quedaría más claro, ¿ya? Ah, No es que esté elevado al menos 2 a eso, ¿ya? No es así. ok. ¿Sí? Si le resulta más claro así, de hecho lo vamos a dejar así. Ahí, porque sí, podría uno decir, ah, pero el menos 2 lo eleo, ¿cierto? Ahí sí. Sí, porque recuerden que el rango de representación tiene que tomar números negativos hasta uno positivo. Ahí está bien. Sí. No, pero de hecho podría darse esa idea, así que por eso mejor le dejamos los paréntesis, para que no haya ninguna duda. Lo que pasa es que lo que está acá siempre va a ser negativo, ¿cierto? Porque va a ir desde los negativos hasta los positivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que el rango de representación es n-1 porque ocupamos un bit para el signo y nos queda solamente n-1 disponibles para representar los números, o las combinaciones en este caso. Tenemos que, para el caso de los positivos, perdemos una combinación. ¿Por qué? Porque precisamente el 0 ocupa una de esas combinaciones que parten con el bit de signo 0, ¿cierto? Y para nuestro ejemplo, que era n igual 3, tenemos que el rango de representación va desde menos 4 hasta el más 3. O sea, tengo 8 combinaciones disponibles, pero si yo le asigno número a esas combinaciones, eso es lo que puedo representar. Y fíjense que voy a usar todas, ¿cierto? Y nos queda pendiente esto.
cómo van ordenados acá. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que te agradezco mucho su participación de hoy día y nos veríamos el viernes. Así que si ustedes quieren pueden investigar en el libro, si quieren me pueden consultar a mí, pero ya lo vamos a ver en la siguiente, ¿ya? Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos el viernes. Chao, profe.